Listo. Bueno, estamos en el atributo de la integridad de Dios. Hablando de la integridad de Dios, hemos visto acerca de 3 subatributos que nos explican muy bien a qué se refiere. Esta integridad, según veíamos, refiere a el carácter de Dios, a ese perfecto carácter de Dios y cómo lo está revelado a través de la Biblia a través de 3 subatributos: Dios verdadero, Dios verdad y Dios fiel. Hablando de la fidelidad de Dios, si ustedes se fijan, ya es el estudio 25 acerca del atributo de la integridad de Dios. Entonces repasar todo sería complicado, pero sí podemos hablar acerca de la fidelidad de Dios. Lo hemos visto en los últimos 3 estudios y vimos cómo la fidelidad de Dios atiende a que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel y al ser fiel, Él actúa en congruencia con todos sus atributos. Cuando hablábamos de la soberanía, del poder de Dios, eran atributos que en cierta medida podrían impactarnos de alguna forma y si nos quedáramos aislados con esos atributos, podríamos atemorizarnos acerca de considerar a un Dios que podría llegar a ser déspota o permitirnos un sufrimiento en vano, pero no es así. La fidelidad de Dios nos demuestra que Él es consecuente consigo mismo. Él no va a actuar o a hacer cosas que no sean congruentes consigo mismo. Y derivado de ello, sabemos que todo lo que Dios actúa, lo actúa de la mano con sus otros atributos, con atributos como la sabiduría, el amor, la misericordia. Y es así que podemos confiar en Dios. Él lo que ha cumplido, lo que ha prometido, lo cumplirá. Es digno de depositar en Él toda nuestra confianza. Tenemos que cuidar nuestro corazón de hacer ídolos en nuestros corazones, depositando confianza en aquello que es variable y todo lo que no es Dios es variable. Vimos cómo Jeremías, ante ver la destrucción de Jerusalén, él se lamentaba y se dolía mucho, pero al final él también reconocía acerca de la fidelidad de Dios y gracias a esa fidelidad de Dios sabía que Él, siendo misericordioso, restablecería a Jerusalén. Pero vimos también que esa fidelidad no es para que Él cumpla nuestros caprichos, sino para que Él cumpla sus propósitos. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. La palabra hebrea y la palabra griega que refieren a fiel dan la idea acerca de certeza o estabilidad. Y eso habla justamente de que podemos confiar completamente, sin duda, sin reserva, en Dios. Él, insisto, cumple lo que ha prometido. Vimos en el último estudio acerca de la fidelidad de Dios mostrada en la vida de Abraham. Vimos cómo Dios le habló a Abraham, lo rescató de la idolatría, cómo lo sacó de una tierra conocida en donde tenía seguridad, confianza, certeza, pero lo llevaría a una tierra que él ni siquiera había oído. ¿Y en qué se basó para confiar en Dios y que le fue contado por justicia? En la palabra de Dios. Vimos también cómo más adelante Abraham, estando consciente de que Dios le había prometido que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, sabía que él tendría descendencia a través de Isaac. Y cuando Dios le pidió que lo sacrificara, no tuvo empacho en dárselo, en ofrecérselo. Incluso levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac y Dios lo detuvo. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque él sabía que él había prometido que a través de él, a través de esa simiente que vendría a través de Isaac, él daría a luz a una nación. Entonces, él, confiado en esa fidelidad de Dios, en esas promesas que Dios le había dado, fue que obedeció. Si nosotros vemos en retrospectiva, que era el último punto en el que yo les quería hacer reflexionar en el estudio anterior, es impresionante. ¿Por qué? Porque después de la creación, Adán y Eva determinaron desobedecer a Dios. Perdieron la comunión con Dios y vimos el deterioro inmediato de toda la humanidad, porque incluso los primeros hijos de Adán y Eva
o vamos, en la siguiente generación, porque no tenemos certeza de que sean los primeros, pero lo inferimos así del texto, Caín mata a Abel, un asesinato, un pecado muy grande que está narrado en la palabra y nos demuestra cuán rápida es la decadencia a través del pecado. Más tarde, Set sería el hijo y los descendientes de Set los que invocarían a Jehová, el nombre de Dios, pero también la decadencia aumentaría, a tal grado que en tiempo de Noé, Dios rescató a Noé y a su familia y de solo 8 personas conservó la humanidad. ¿Qué es lo que vemos? Que realmente si Dios hubiese determinado acabar con toda la humanidad, Él hubiera obrado justa y santamente. ¿Por qué? Porque Él es santo y justo y Él prometió que la desobediencia acarrearía muerte. Pero no lo hizo. ¿Y por qué determinó conservar a la humanidad? Por su fidelidad. En Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída, Dios promete a su Hijo. Ese protoevangelio a través del cual acabaría con todo el mal, aplastaría la cabeza de la serpiente, la prometió. Y gracias a esa promesa es que Él conserva a la humanidad para cumplir su palabra. Dios tenía un plan y escogió a Abraham, y lo escogió sin mérito alguno, sin virtud o cualidad alguna, sino solamente por su voluntad. Como dice MacArthur, su elección fue basada en su soberano beneplácito y voluntad. Dios había determinado, acompáñenme en Génesis 18-19, y ahí retomamos el estudio. Génesis 18-19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Les comentaba en este punto cómo si nosotros hacemos una lectura muy superficial de este texto, pareciera que Dios está hablando de un preconocimiento, es decir, que su elección está basada en que sabía que algunos iban a creer como defienden los arminianos. Pero una traducción más adecuada la encontramos en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional. En la Biblia de las Américas se lee así. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La Nueva Versión Internacional también nos da una idea semejante. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantenga en el camino del Señor y ponga en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. ¿Por qué preferimos o por qué entendemos que es más adecuada esta traducción que la de la Reina Valera? El verbo hebreo es yadá y en efecto se refiere a conocer o saber. Pero ojo, también se refiere a designar y señalar. Los autores Kiel y Delitzsch manifiestan, ellos siendo expertos en hebreo, dicen, yo lo he conocido es una referencia a yo lo he elegido en amor anticipadamente. Y lo vemos en los ejemplos de este conocimiento íntimo que hay en un matrimonio, por ejemplo. Adán y Eva dicen que después de la caída, se conocieron y entonces vino la descendencia. En el caso de José, el papá adoptivo de Jesús, y María, después de haber concebido a Jesús, se conocieron y entonces tuvieron descendencia. Y es ese conocimiento, esa intimidad, la que llevó a Dios a escoger, a elegir, desde antes de la fundación del mundo, a
a, a Abraham y lo escogió, lo eligió. ¿Para qué? Para que cumpliera lo que él había ordenado. ¿Queda claro? Les refería en el último estudio justamente que este tipo de conocimiento lo encontramos en Amós 3.2 o en Oseas 13.4. Lo leímos en el último estudio, ya no lo tomamos. Pero aquí es donde encontramos entonces que Dios escoge a Abraham para para cumplir su propósito, para cumplir lo que él había prometido. Él elige a Abraham. ¿Qué es lo que pasaría eventualmente? Gracias a esta promesa, gracias a que Dios se había comprometido a cumplir, a conservar a la humanidad a través de esta simiente de Abraham, es que él lleva a cabo toda esta preservación y todo el cumplimiento de sus promesas a lo largo de la historia. Eventualmente, Dios haría un pacto con Abraham. Acompáñenme a Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15. Versículos 9 y 10 y después al 17. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta práctica era una práctica en los tiempos de Abraham en la que se partía animales y los que hacían el pacto, las personas que estaban realizando un acuerdo, un pacto, pasaban en medio de los animales muertos. ¿Por qué? Porque era un significado acerca de que si eso le pasaría, es decir, esa muerte le pasaría si alguno de los dos incumplía. En esta escena, ¿qué es lo que vemos? Dios le pide a Abraham partir estos animales, salvo las aves. Los parte. Recordemos que Abraham en este evento se queda solo. Se queda solo, es decir, sin compañía humana. Pero a lo lejos, mientras Abraham cae en un sueño profundo, inducido por Dios, se ve una antorcha que pasa en medio de ella. ¿Qué es lo que sucede? Mientras Abraham estaba dormido, Dios es el que camina en medio de estos animales. Y este simbolismo lo que hace es que el que se comprometía a cumplir esto es Dios. Abraham no participó en las determinaciones de las condiciones. Quien puso ahora sí que las cláusulas y los términos para que se cumpliera la promesa fue Dios. ¿Ok? La responsabilidad era únicamente suya. No empiezas. La responsabilidad la asumió únicamente Dios. Dice MacArthur: Abraham estaba seguro en el plan eterno de Dios, pero Dios es leal a su palabra y fiel para cumplir las promesas que había pactado. Acompáñenme a Isaías 14:24. Isaías 14:24. Jehová, Dios de los ejércitos, juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esta afirmación que nos muestra Isaías es algo que acompaña a todas las determinaciones de Dios. Él ha prometido y Él cumplirá. Él determina soberanamente cómo ha de acontecer todas las cosas y con su poder, fiel a su verdad, Él cumple todo lo que ha de acontecer. Por eso Thomas Watson dice: Abraham puso su confianza en el poder de Dios. Romanos 4:21. Romanos 4:21. Vamos a leer desde el 20. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fidelidad de Dios no está desentendida del resto de sus atributos. En su sabiduría, Él ha ordenado todo lo que ha de acontecer. En su omnipotencia, Él lleva a cabo todo lo que acontece. No hay nadie que detenga su mano, no hay nadie que pueda impedir lo que Dios ha determinado. Lo hemos visto a lo largo de otros atributos. Hoy estamos viendo esa conclusión, bueno, no esa conclusión, pero otra parte del entendimiento del carácter de Dios. Su sabiduría lo ordena, soberanamente Él determina, sin que nadie lo impida, lo que ha de acontecer, poderosamente Él lo lleva a cabo. Y en todo ese conjunto vemos la fidelidad de Dios. Quien ha prometido verazmente, cumple lo que ha prometido. ¿Queda claro? Como Dios es verdadero y solo habla verdad, por ende es digno de confianza plena y firme. Acompáñenme al Salmo 100, versículo 5. Más adelante vamos a regresar a este versículo, pero ahorita quiero que entiendan un punto del que hemos estado hablando a lo largo de este atributo. No solo de este subatributo, sino de este atributo de la integridad de Dios. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 146, 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Dios, siendo Dios verdadero, siendo el Dios de verdad, el Dios del amén, es el que va a llevar a cabo, porque es fiel, todo lo que en la verdad ha dicho. Él ha hablado con verdad y fielmente la preserva. ¿Queda claro? Y la cumple por ende. Tozer dice, lo que Dios dice o hace debe estar siempre de acuerdo con su fidelidad. ¿A qué quiere llegar Tozer? Básicamente que nada ni nadie puede hacer cambiar a Dios. Es decir, Dios es inmutable. Acompáñenme al Salmo 102, 25 a 27. Aquí vamos a entender un poquito más cómo se entrelaza la fidelidad de Dios con otros atributos de Dios. Salmo 102, versículos 25 a 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Él fielmente cumple esta promesa. Preserva por el tiempo que Él ha determinado la creación, pero Él no cambia. Y como no cambia, al haber prometido y al haber hablado verdad, no va a cambiar en lo que Él ha dicho. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Punto. Esa es una realidad. Dios es inmutable. Y como es inmutable, Él no va a depender de emociones, no va a depender de circunstancias, sino que Él no cambia y lo que ha dicho, siendo poderoso para cumplir lo que ha prometido. Él es omnipotente. Esto implica que nada ni nadie puede forzar a Dios a actuar en forma diferente. Salmo 135, versículos 5 a 6. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Dios quiere, lo ha hablado, y lo que ha hablado y prometido, lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su nombre, fiel a la verdad que Él ha hablado. Isaías 14. Isaías 14.
versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es imposible no solo que Dios cambie, sino que alguien impida que Dios cumpla las promesas que Él ha hecho. Y es por eso que nosotros podemos descansar en Dios, en lo que Él ha prometido. Entendamos bien su palabra, conozcamos bien sus promesas, conozcamos bien lo que Él ha dicho, para que así podamos descansar con mayor tranquilidad en Él y no pensemos como en falsas doctrinas de hijitos, yo quiero que seas prosperado en todo. No, entendamos bien sus palabras. ¿Queda claro? Por eso, cuando hablábamos nosotros acerca de la verdad de Dios, mencionábamos una explicación, una frase de Thomas Watson, que decía, la verdad de Dios es el sello que Él pone sobre las promesas. Es el sello con el que Él dice, esto es verdad y esto se cumplirá. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de la fundación del mundo, Él prometió y Él cumple. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Él ha hablado y esa verdad, que es completamente apegada a la realidad, es el sello que nos garantiza que esas promesas se cumplirán. ¿Ok? Algo que es muy cierto es que nosotros no sabemos cómo va a obrar Dios, pero lo que sí sabemos es que Él va a cumplir lo que prometió. Es decir, mientras nosotros no sabemos cómo va a llegar a la conclusión de lo que Él ha prometido, sí sabemos, salvo lo que específicamente ha hablado y que podemos entender de su palabra, sabemos con toda certeza que Él va a cumplir lo prometido. Fíjense, acompáñenme a Isaías 55:1-3. Isaías 55, versículos 1-3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿De qué estamos hablando en este punto? Dios está abriendo las promesas que ha venido reiterando desde la fundación del mundo, desde el momento en que Él da esa promesa en la que vencería a la serpiente a través de la simiente que sabemos que es Jesús. Él está abriendo esta promesa a todo destinatario. Dios hizo esta promesa a la humanidad, a todos los que estén dispuestos a acudir a Él, como dice el mismo Isaías 2 capítulos antes, en el versículo 6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Todos lo hemos visto a lo largo de los estudios, como todos somos pecadores y necesitamos la gracia, la misericordia de Dios para encontrar salvación y perdón de pecados. Y en este capítulo 55 vemos a todos los sedientos: tienes sed de justicia, tienes hambre de justicia, ven. En Juan 6 dice Jesús: todos los que estén sedientos, cumpliendo esta promesa, vengan a mí y no volverán a tener sed. Esa es la realidad que plantea, esa es la promesa. Dios hizo una promesa a la humanidad y la cumpliría. Esta promesa, y por eso quiero
demostrarles bíblicamente cómo no sabemos cómo obra Dios, pero sabemos que lo cumple. Esta promesa, cuando Pablo va a predicar con Bernabé a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, él reitera esta promesa. Acompáñenme. Hechos 13:34. No se preocupen por leer el contexto. Ahorita lo vamos a leer. Hechos 13:34. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Si se fijan, está citando a justamente Isaías 55:3, que dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿A qué se refieren estas misericordias firmes de David? Bueno, acompáñenme a 2 de Samuel, versículo 23:5. David estaba a punto de llegar al final de su vida. Y de hecho estas son las últimas palabras que se registran de David. Vamos a leer vamos a leer los 7 versículos, los 7 primeros versículos, y ahorita los vamos entendiendo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga de Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán como ellos, como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Fíjense, no vamos a analizar todos los versículos, pero quería darles el contexto de estas últimas palabras. Quien está registrando estas palabras de David, en el primer versículo describe a David, este ungido de Dios, este que fue salmista, porque él compuso muchos de los salmos que hoy cantamos a Dios. Este cantor dulce para los oídos de Dios estaba por morir y iba a hablar por el Espíritu de Dios. Fíjense, en estos versículos 2 a 4, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Es decir, está diciendo David que esto que está hablando, esto que les va a expresar en estas próximas líneas, lo recibió directamente de Dios. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Será que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dice MacArthur, este es el registro de la palabra dada por Dios directamente, cuyo rey ideal, este rey que se describe, rey ideal, ha de ejercer la autoridad de parte de Dios con justicia, en total sujeción de la soberanía divina. Esto es lo que está diciendo Dios, que habría de levantar un rey, que habría de gobernar con justicia, completa justicia, en completa sujeción a Dios. ¿Era David? No. Él mismo confiesa que él no era esa persona. Leamos nuevamente el versículo 5. No es así en mi casa para con Dios. Él dice que no. Él reconoce que no es la promesa que Dios le había dado. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 7.
Segunda de Samuel, capítulo 7. Este capítulo registra el pacto que Dios hizo con David. Así como Dios hizo un pacto con Abraham, aquí está haciendo un pacto con David. Pero fíjense, vamos a los versículos 12 a 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si nosotros ponemos atención a estas palabras, vemos lo que vemos en muchas partes de la Biblia, cómo se empalma la sombra de lo que había de venir con una realidad muy próxima. Se habla tanto de ¿cómo se llama? Salomón, pero también se deja ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Salomón edificaría el primer templo, pero sería Jesús el que edificaría el templo que sobreviviría para siempre. Sí, estaría Salomón ahí y no sería derrocado pese al mal que hizo, que lo podemos leer en Eclesiastés. Pero Cristo no haría ese mal. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que David está reconociendo que hay una promesa de algo mucho mejor que vendría. En ninguno de los hijos de David que están registrados en el Antiguo Testamento, vemos que ninguno cumplió estos estándares. Los libros de Reyes y de Crónicas nos muestran reyes que descendiendo de David, algunos pésimos, terribles, otros buenos reyes, pero ninguno perfecto. Como lo dice Watson, pero para leer a Watson, quiero que volvamos a leer el versículo 5 del capítulo 23 de Segunda de Samuel. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Qué es lo que está diciendo David? Hace poco les comentaba acerca de estos preciosos peros o sin embargos que encontramos en la palabra. ¿Qué está diciendo David? Yo no lo cumplí, pero Dios lo hará cumplir. Como lo lee Watson, él parafrasea este versículo así: aunque yo me quedé muy corto de la exacta pureza que el Señor requiere, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto eterno, según el cual me perdonará, me adoptará y me glorificará. Si nosotros leemos bien estas palabras, vemos el contraste en la promesa original que le dio Dios a David, ese pacto que hizo con David, que estas promesas que cumpliría, este rey que Dios mismo levantaría, no dependería de la obediencia de David. Aún si su hijo Salomón desobedeciera, Dios no haría con Salomón como hizo con Saúl, a quien sí quitó. ¿Por qué? Porque es Dios el que cumple, es Dios el que en su gracia, en su misericordia, escoge a quien salvar. Pero más aún, va a cumplir el propósito que tiene para sus hijos. Romanos 8, versículos 29 y 30. ¿Sí vamos claros? ¿Sí? Cualquier duda o comentario, con gusto. Romanos 8, versículos 29 a 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia y compasión, en su gracia, ha salvado a pecadores como tú y como yo. Pero Él va a cumplir el propósito que Él ha determinado: conformar a sus hijos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta gracia, esta misericordia, esta fidelidad no se pueden entender bajo ningún concepto en un permiso para pecar. Porque si nosotros entendemos así la palabra, más bien es que probablemente no seamos hijos de Dios. Este pecado, estos pecados que Dios va a purificar, va a limpiar en nosotros, en sus hijos, son los pecados que llevaron a su Hijo a la cruz. Y deben de dolernos y deben de llevarnos a un deseo de mayor santidad. Pero ojo, no caigamos en el legalismo de poner demasiado los ojos en nuestras vidas, en nuestros corazones, y los apartemos de Jesús. ¿Queda claro? Debe haber un equilibrio. El Evangelio nos da el equilibrio. Ahora, recuerden lo que les decía al principio de este punto. No sabemos cómo Dios cumple sus promesas, pero las cumple. Esta promesa de Isaías 55:3, que refieren a las misericordias de Dios, refieren al pacto de Dios con David, que a través del cual enviaría a Jesucristo. Y si recuerdan, les dije que Pablo lo recordó a los judíos en la sinagoga de Antioquía. Acompáñenme a Hechos 13. En el versículo 34 lo leímos. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Cómo llegamos a ese punto? Acompáñenme a leer desde el 16. Hechos 13, versículos 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén subido, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. No sabemos cómo Dios obra. Vemos algo que había sido impensable para los judíos de su tiempo. El Mesías prometido había de morir. El Mesías prometido no era el político, no era el guerrero que ellos esperaban. Era ese Mesías que a lo largo de las promesas que Dios nos fue dando a lo largo del Antiguo Testamento, iban a configurar a lo que hoy sabemos por revelación que es Jesús, cumpliendo todas sus promesas, por caminos que no podemos quizás entender, pero que sabemos que se cumplen. Es esa la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que lleva a cabo el cumplimiento de sus promesas. Como dice Thomas Watson, las providencias de Dios son inciertas, pero sus promesas constituyen las misericordias fieles a David. Es la fidelidad de Dios, la verdad que llega a cumplir. Pese a la forma en que pasa todo lo que haya de acontecer, pero Dios cumple su prometido. No apartemos nuestros ojos de esta palabra hermosa que Dios nos da para ponerlos en las circunstancias. Como escribió Crisóstomo, no debemos creer a nuestros sentidos tanto como a las promesas. ¿Queda claro? Yo creo que aquí la dejamos porque si no, no voy a concluir el siguiente punto. 18. Pero espero que haya quedado claro cómo la fidelidad de Dios lleva a cabo el cumplimiento de sus promesas. Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Déjenme detener las grabaciones.